Pauta de análisis. Bueno, en estos 2 días, digamos, en el ámbito nacional, se han generado varias polémicas. Perdón, noticia de último minuto. IPC de diciembre tuvo una variación de menos 0,2%, en la información que se ha entregado recientemente en el índice de precios al consumidor. Este es un tema que se va a analizar en profundo en Mercado Central con Gabriela Villalobos en un ratito más. Les decía que ha habido en estos días un debate interesante que tiene que ver con educación. Interesante en el sentido de que este proceso de admisión 2026 que permite, ¿no es cierto?, finalmente que la prueba de acceso a la educación superior PAES marque no solo el ingreso de jóvenes al sistema universitario, sino que también hace radiografía de nuestro sistema educacional. Y eso es lo que ha generado polémica. Hay quienes señalan que más allá del ranking, también hay aquí una fuerza de la educación pública que muestra también que colegios de establecimientos públicos y subvencionados también tienen, ¿no es cierto?, estudiantes de excelencia. Hay quienes dicen que el talento está distribuido, hay quienes dicen que no, que finalmente aquí vuelve a mostrarse la crisis de la educación pública. De eso y más queremos conversar con alguien que sabe del tema, que lo viene estudiando desde toda su vida. José Joaquín Brunner, doctorado en Educación Superior de la Universidad Diego Portales y exministro también en su minuto del gobierno del expresidente Eduardo Frei. José Joaquín Brunner, muy buenos días. Claudia Álamo por acá. Qué gusto. Muy buenos días. Mucho tiempo sin verlo. A ver, hay un debate, José Joaquín Brunner, en curso respecto finalmente de lo que deja, de la radiografía que muestra los resultados de la PAES. Hay quienes dicen que finalmente vuelve a visibilizarse aquí una grieta una grieta de la educación pública con el privado, y hay quienes dicen no, relevemos también lo que muestran resultados de la educación pública. ¿Cuál es su análisis? A ver, déjeme decir dos cosas al respecto. Sí. Una, es que en realidad lo que no decimos, y lo más notable, es que año a año el país muestra tener una institucionalidad que le permite hoy día prácticamente a todos los jóvenes chilenos de cualquier origen socioeconómico, cualquiera haya sido su trayectoria, en qué ciudad se encuentre, en qué parte del país, puede acceder a la educación superior y tiene la posibilidad de hacerlo a través de un sistema de selección donde efectivamente cada cual en lo que sitúa son sus preferencias en términos de las carreras o programas que quisiera estudiar, y luego eso le va a dar la posibilidad de ingresar a universidades altamente selectivas, a una minoría, o en general a cualquiera institución, porque en realidad en Chile hay instituciones que reciben a estudiantes, incluso instituciones de educación superior, que pueden legalmente, porque así está establecido, recibir a estudiantes que no han dado la prueba, la PAES. En este caso la PAES la dieron, no sé, 250, 270.000 jóvenes, y en realidad digamos, la sola magnitud y complejidad y falta de fallas en realidad, errores pequeños aquí y allá, pero esta es una maquinaria que con nuestro sistema electoral funciona extraordinariamente bien desde el punto de vista de su funcionamiento y del objetivo que se busca. Sí. Ahora, que refleja obviamente la realidad que el país tiene en materia educacional, bueno, qué duda cabe, de eso se trata justamente. José Joaquín Brunner, director del doctorado de Educación Superior de la Universidad UDP. Tenemos ya también a Connie Santamaría, que está desde la frontera, Venezuela, Colombia y en Cúcuta, que se une también a esta conversación, José Joaquín. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Joaquín. Un abrazo desde la frontera entre Colombia y Venezuela, donde, claro, se están viviendo otro tipo de problemas y otro tipo de temas, pero desde aquí obviamente podemos mirar lo que está ocurriendo con la educación y toda esta polémica que se ha dado con los famosos puntajes. Yo le quería preguntar si a su juicio, porque aquí parece haber una especie de discusión de que si se ha mejorado o no ha mejorado, si la brecha entre públicos y privados sigue siendo amplia, se ha ampliado o no, o si la educación pública está mejor o no. A su juicio, ¿es un indicador importante, es relevante los puntajes nacionales? Porque eso fue parte, o por ahí partió la polémica. ¿Son indicadores relevantes de cómo está funcionando la educación pública y versus la privada o no? ¿O hay una discusión demasiado estrecha? Es una discusión demasiado estrecha puesta puramente en torno a esta brecha
que es la brecha, en realidad lo que está diciendo la gente cuando dice público-privado, es la brecha que existe entre el 10% de los colegios en Chile que reciben a alumnos que pagan por su educación, la educación pagada, privada pagada, versus el 90% restante que asiste a colegios municipales, a colegios que pertenecen o son administrados por los SLEP, o a colegios privados subvencionados por el Estado. Todos ellos son más bien gratuitos. Bueno, esa diferenciación obviamente que la discutía don Darío Salas hace ya prácticamente 200 años, o sea, 150 años. Esto es algo extraordinariamente enraizado en la desigualdad profunda que hay en la sociedad chilena y que tiene que ver con, efectivamente, en parte importante, con esta separación temprana de los jóvenes entre una minoría, hijos de familias por lo general con relativamente pudientes, con capital económicos, sociales y culturales que van a determinados colegios donde pagan por su educación respecto al esfuerzo que el país hace para educar al 90%. Sí, perdón, y esa diferencia se mantiene. Sí, José Joaquín Brunner, usted viene siguiendo este tema hace muchos años, pero muchísimo. Entonces también yo creo, pensemos no en la discusión académica que hay, que cada tanto aparece respecto de las brechas, sino en los papás, en los apoderados. Y uno dice, a ver, aquí el tema de la educación es tema desde las últimas tres décadas. Se le han inyectado recursos, se han hecho reformas. ¿Todo eso ha servido primero y ha servido para qué? Si usted dice se mantiene la brecha. Bueno, efectivamente se ha hecho un enorme esfuerzo durante los últimos 30 años y qué duda cabe que el país ha tenido una verdadera revolución en el campo educacional, es decir, de una educación tanto media como superior que dejaba afuera a la gran mayoría de los jóvenes, a tener hoy día una educación donde prácticamente todos los jóvenes terminan en Chile la secundaria, prácticamente todos luego siguen algún tipo de educación superior. Esos son dos países completamente diferentes. Ahora, ¿eso significa que el país resolvió las brechas de desigualdad? Es que ningún país lo va a hacer a través de la educación superior. Lo va a hacer en la medida que efectivamente ataque el problema en su raíz, que es la desigualdad que existe entre las familias. Y por lo tanto, cuál es el tipo de crianza al interior de la familia y en relación con los primeros 5 o 6 años en salas cunas y jardines infantiles, donde realmente nosotros no hemos podido hacer el esfuerzo equivalente al que se hizo en la media y en la educación superior. Pero eso significa entonces, José Joaquín Brunner, que de alguna manera hemos hecho como país lo incorrecto durante los últimos, no sé, por lo menos 10 años o desde que está la gratuidad universitaria, donde se puso todo el esfuerzo y todos los recursos concentrados en que educación superior para todos y de calidad. Y eso digamos, ha integrado mucha gente que hoy día puede estudiar la educación superior, pero no nos preocupamos de la primera infancia, como se dice. O sea, a su juicio, hemos hecho lo contrario de lo que había que hacer, lo hemos hecho mal y por lo tanto tenemos un hoyo, digámoslo así, un forado tremendo en la educación inicial que ahonda en las diferencias culturales, de capital cultural que tienen las familias. Efectivamente, más que ahondarlas, lo que hace es no superarlas, no compensarlas, no mitigarlas tempranamente. Eso es lo que la educación puede hacer. Y eso hemos hecho otra vez esfuerzos, pero mucho más dispersos. Hemos hecho mayor gasto, pero también un mayor gasto mirado dentro del enorme presupuesto de educación relativamente frágil. Y claro que sí, desde ese punto de vista uno debiera decir, como país, sus distintos gobiernos, de todas las tendencias que han tenido responsabilidades en materia educacional durante los últimos 30, 35 años, no han tenido la capacidad de efectivamente movilizar al país en una causa que es extremadamente compleja. Pero hay porque hacerse de la infancia, de la primera infancia, significa hacer algo con las familias. ¿No? Cuando estamos hablando de
la persona entre los 0 años y los 6 años es el momento más vulnerable y delicado de la persona humana. Y ahí espera que haya políticas que tendrían que ser extraordinariamente cuidadosas, hechas muy cerca de la base, con la sociedad civil y sus organizaciones, más el Estado con sus grandes aparatos burocráticos como el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Todo eso tendría que converger en una especie de campaña durante 30 años en que el país dice, esta va a ser la prioridad. Sí, José Joaquín, perdón, ahí... Alguien Sí, ese desafío. Sí, José Joaquín Brunner, conversando esta pauta de análisis, haciendo simplemente la mirada por el espejo retrovisor, no a los 30 años, sino que a los últimos. La generación que marcó la gobernanza de esta presidencia de Gabriel Boric salió a las calles, movilizó, estoy ocupando palabras que usted usa, movilizó y se puso foco en gratuidad, se puso foco en la universidad, en el acceso igualitario a la educación superior en las universidades. ¿Usted diría que ese fue un error ancla en esta discusión respecto de lo que usted dice de la desigualdad y de las brechas que se mantienen, haber llevado la agenda hacia allá por parte de esta generación que gobernó hasta ahora? Yo creo que ese es meramente un síntoma de algo mucho más profundo, que es que también esta generación, que tenía no solamente un discurso de ampliar la educación superior, sino que efectivamente de cambiarle el rostro a la educación en general en Chile, efectivamente ha hecho muy poco desde ese punto de vista. La tarea de abrir la educación superior ya estaba realizada antes de la gratuidad. La gratuidad simplemente vino a redistribuir cómo se gastan los dineros, si los gastan las familias o los gasta el Estado. Y esa es una discusión que podemos hacer, digamos, y que tiene su cierta importancia, pero en realidad lo importante es decir por qué aún un gobierno que se dice de izquierdas y de izquierda joven, que pretendía renovar el pensamiento generacional de las izquierdas, finalmente en materia educacional ha sido extraordinariamente conservador. Ha sido efectivamente muy poco imaginativo y tanto así que hoy día en realidad el país está ante la realidad bien dramática de que los programas de ninguno de los candidatos que compitieron en primaria y en la elección presidencial final tienen algún destaque para la educación. Ustedes se dan cuenta que de educación no estamos discutiendo salvo en coyunturas como la de la PAES. Sí, cierto. Claro, pero y eso significa, claro, eso es lo que estaba pensando mientras usted, José Joaquín Brunner, decía y hablaba como de casi de que tendremos que concentrar todos los esfuerzos en los próximos 30 años en esta educación inicial, pero además de una manera multidisciplinaria, no solamente Ministerio de Educación, sino que Salud, Desarrollo Social probablemente, para poder hacer este salto en ese grupo de los más pequeños y sus familias. Pero claro, este tema no estuvo en la campaña presidencial, no existe hoy día en términos políticos. No sabemos qué es lo que va a hacer, en este caso el presidente electo, sobre ese tema. No se habló nunca. Así es, efectivamente, y no deja de llamar la atención que prácticamente se conozcan los nombres de todos los que van más o menos a ocupar los principales ministerios. Ya hay un misterio, no un ministerio, hay un misterio completo respecto de cuál es el equipo que se va a hacer cargo de un sector que todo el mundo sabe es vital estratégicamente para el futuro de Chile. Entonces, más bien en ese plano, que es en el plano de la conciencia nacional y de la opinión pública, ha habido últimamente, paradojalmente, bajo un gobierno de nueva generación, ha habido un retroceso en la preocupación por la educación. Ahora, se supone que había un acuerdo país, José Joaquín Brunner, por hacer foco en la educación, en el entendido de que estamos hablando de que cualquier país que quiera progresar requiere, ¿no es cierto?, poner en la educación no solo los recursos, sino que el énfasis es esencial para poder darle tiraje a la chimenea en todos los sentidos, incluso en productividad, ¿no? Entonces estamos bastante al debe, es decir, podemos ser muy competitivos en lo económico, pero si tenemos este forado va a ser muy difícil que podamos retomar el tranco, ¿cree usted? Efectivamente, eso ocurre porque la educación tiene, claro, no es que solamente tenga efectos en la economía, ¿no? Aquí tendemos a exagerar, otra vez tendemos a exagerar y decir, bueno, en realidad lo único que importa es para qué sirve económicamente la educación tanto a la sociedad como a cada uno de los individuos, y ciertamente que es un factor relevante.
pero además tiene que ver con otra gran cantidad de cosas que hoy día están en tela de juicio. Tiene que ver con la cohesión social, tiene que ver con la capacidad de los distintos grupos en la sociedad de integrarse en una cultura común, tiene que ver con la densidad y la calidad de las conversaciones colectivas que tenemos como país, tiene que ver con la felicidad y la apertura al mundo de cada uno de nosotros como individuos, es decir, la educación en un mundo particularmente como el contemporáneo, que tiene tanto cambio a velocidad, es realmente una suerte de sostén para el conjunto de la sociedad poder responder a los enormes desafíos tecnológicos. Mire, todo lo que va a ocurrir y está ya ocurriendo con la inteligencia artificial supone realmente que tendríamos que dar también desde ese punto de vista un salto con la educación, que otra vez no es un tema que estemos ni siquiera empezando a discutir dentro de nuestra esfera de dirección política. Bien. Muchísimas gracias, José Joaquín Brunner, director del doctorado en Educación Superior de la Universidad UDP, porque finalmente podemos dejarlo después para más a futuro. La educación es multidimensional también, en ese sentido, por lo que usted plantea. Es más que un tema solo, es sistémico, pareciera ser. Que tenga un bonito día, José Joaquín, un gusto hablar con usted. Muchas gracias, que estén bien, hasta luego. Gracias, José Joaquín.